La idolatría, punto 5, es el modo en el que los demonios encauzan la adoración de los hombres hacia ellos. Cuando un hombre quiere adorar a algo o a alguien que no es Dios y no se le adora en espíritu y en verdad, los demonios aprovechan y encauzan todo eso para recibir la gloria ellos mismos. Al final son adorados los demonios. No, ¿qué dicen los demonios? Lo que pasa es que yo tengo una pasión por la naturaleza, la tierra, la madre naturaleza, que es tan bella, que es tan buena. Sí, todo es muy bueno, todo es muy bello. Muchas veces, sobre todo si son cosas que ha hecho Dios. Dios lo hizo todo bonito, bello, bueno. Pero no para que lo adorases, no para adorar la criatura, no para adorar lo creado, sino para que adores al Creador. Y como dice Romanos, y adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y los egipcios. ¿Y cuántos dioses son? Que si el escarabajo, que si el perro, que si la serpiente, que si la rana y todo eso, adorando criaturas. Por lo menos algunos adoran a algunos más bonitos, por sacarle algún beneficio, pero hijo, a un escarabajo, a una rana, un dios, adorarlo. ¿Cómo nos entontecen los espíritus inmundos? Encauzan la idolatría hacia la adoración que no va dirigida a Dios y lo hacen hacia ellos. ¿Por qué digo eso? Insisto, porque no hay una tercera opción. Si no estás con Dios, estás con el diablo. Si no perteneces al reino de los cielos, estás fuera del reino de los cielos y no hay otro que la oscuridad y las tinieblas de Satanás. 1 Corintios capítulo 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? Ahora mirad, hablando de los ídolos. No, pues yo con los demonios no. Yo tengo mi estatua de yo que sé qué, mi figurita de yo que sé cuánto, mi estampita de lo que sea, yo esa, ¿no? Pero jamás los demonios. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pues ni el ídolo es nada. Un cacho de madera, una foto, un trozo de escayola, no es nada. Ni lo que sacrificas a los ídolos tampoco vale, no es nada en sí mismo. Antes digo que lo que los gentiles, lo que la gente sacrifican, a los demonios los sacrifican. Hermano, más claro no puede hablar la palabra de Dios. Y veis que entonces no soy yo el que me estoy inventando las cosas, sino que simplemente estoy diciendo lo que dice Dios en su palabra. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, porque es que no hay otra tercera opción. No, yo a los demonios no. Dios es que no lo tengo muy claro. A mi figurita, lo que sea. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto ahora es una advertencia importante a los creyentes, que no podemos estar viviendo una doble vida. No podemos estar dando gloria a Dios y dando gloria a algo fuera de Dios. Dios es celoso y quiere solo a Él la gloria. Hay un rango, punto 6, hay un rango en cuanto a capacidad de desarrollar su actividad maléfica. Mirad Lucas, capítulo 11, versículo 26. Vamos a leer el 24 para el contexto, como siempre. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, a ese hombre del cual salió. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Hombre, el hombre se ha restaurado, la persona se ha restaurado, ha salido el espíritu inmundo de esa persona y ya está como una casa adornada, ¿vale? Y arreglada. Entonces va, y fijaros, y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que hay espíritus que son peores que otros. Marcos, capítulo 9, tenemos un caso que los apóstoles pues acuden al Señor como con impotencia, ¿no? Porque el Señor les dio autoridad sobre los espíritus para echarlos fuera y parece que hay un momento en el que no lo consiguen. Y entonces el Señor tiene que venir y actuar Él. Versículo 26 que dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió del poseído, del muchacho que estaba poseído, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto.
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Muy resistente. Ofrece gran resistencia, un poder, un rango de poder que no va a ser fácil. Así que hay rango y hay jerarquía en esos seres. Punto 7. Luchan contra nosotros. Hay un amplio abanico de ellos. Efesios capítulo 6. El apóstol escribe a los efesios de nuestra lucha espiritual, que es una lucha muchísimo más profunda e importante que la que podamos tener en nuestro ambiente físico y material. Y dice, Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra cosas físicas materiales realmente. Sí, ¿cómo que no? Pues yo tengo un hermano, pues yo tengo un cuñado, pues yo tengo un vecino, pues yo tengo un jefe, pues yo tengo una... Vemos personas, pero son meros instrumentos. Al igual que el ídolo es un instrumento para desviar nuestra adoración en el camino correcto, que es a Dios. Nuestros enemigos, aparentes enemigos en la carne, o con los que entablamos enemistad, nosotros con ellos, ellos con nosotros, realmente son instrumentos en manos de demonios que nos manipulan, nos usan para enfrentarnos y ponen a prueba nuestra resistencia espiritual. No solamente personas, hablo de circunstancias, de todo tipo de factor hostil a nosotros, usado por los demonios, por los espíritus que están intentando hacer tropezar al hombre y destruir al hombre. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y ahora mirad, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fijaros que 4 diferentes denominaciones que son diferentes rangos de autoridad y de poder espiritual maléfica. Principados, un tipo, potestades, otro tipo, gobernadores de las tinieblas de este siglo, otro tipo, huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales. Punto 8. Parece ser que como medio de confort para ellos, para sentirse bien en su, podríamos decir, en su salsa, los demonios necesitan poseer un ser y dominar su voluntad. Mirad en Lucas capítulo 8, 29, tenemos el caso del endemoniado Gadareno, un hombre que era de Gadara, y pues se llama Gadareno, no lo confundáis con un ganadero, que los ganaderos no tienen nada que ver con esto. El endemoniado Gadareno, de Gadara, un hombre que vamos a ver en más de una ocasión aquí en este tema, atormentado, poseído por una gran cantidad de demonios, ya lo veremos. Fijaros lo que se dice del versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Fijaros cómo el demonio puede mover esa palabra de impelido, impeler, es el movimiento que hace una bomba cuando gira con aspas en un líquido y hace una propulsión de líquido, impele el líquido, ¿vale? La propulsión no la hace del líquido, la propulsión la hace del vehículo, porque impele el líquido la bomba. Y ese es el movimiento que hace el espíritu inmundo poseyendo a un ser, lo mueve, lo dirige, moviendo su voluntad. Y ejerce sobre ellos el mal. Y están dedicados a atormentar a las personas. Esa es su única forma de alimentarse, de sentirse cómodo, atormentando a las personas. Mateo 15, 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y de la misma forma, Lucas capítulo 6, versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados.
Esa es la forma en la que actúa el espíritu inmundo en la persona, atormentando hasta el momento, si es posible, de destruirlo de dentro hacia afuera. Si no es así, parece ser que lo pasan muy mal, que sufren, que están en una situación semejante a alguien que vaga por el desierto. Y los que están vagando por el desierto están sufriendo la sed, la angustia, están como medio moribundos. Así es como está el espíritu inmundo. Y mirad lo que dice, no lo vamos a leer para no extenderlo. Marcos 9, 17 al 27 habla de un padre que le presenta a Jesús a su hijo endemoniado y dice que lo lanzaba contra el fuego o lo tiraba al agua, lo intentaba destruir, atormentar y destruir. Esa es la única intención que tiene el espíritu cuando posee a una persona. Dice, y lo tira repetidamente, muchas veces al fuego y al agua, y lo va a matar. Y el Señor lo sana. Después, en Mateo 12, 43, 45, en la cita que hemos leído antes, el espíritu cuando sale de una persona que hemos leído, dice que va como por lugares secos, áridos, y no haya reposo. Eso es lo que dice, y no haya reposo. Qué curioso, ¿verdad? Estás angustiado. Para hallar reposo, para hallar confort, necesitas estar poseyendo un ser, una voluntad de un ser vivo y manejarla a su propio placer destructivo. Mateo 12, 43, 45. Lucas 8, 27 al 33, el caso del que hemos dicho, el endemoniado gadareno. Ese hombre está poseído y dice, somos multitud. ¿Cómo te llamas?, le dice el Señor. Me llamo Legión, porque somos muchos. Era una multitud de demonios. Y cuando el Señor, no lo leemos por lo mismo, por el tiempo, capítulo 8 de Lucas, versículos 27 al 33, cuando el Señor echa a los demonios, le dice, por favor, antes de ir, te rogamos que nos dejes entrar en esos cerdos. Y dice que había un hato como de 2000 cerdos. Y el Señor les permitió que se fuesen y poseyesen a los cerdos. ¿Para qué? Para destruirlos. Entraron en los cerdos y dicen que los cerdos se fueron como locos y se despeñaron por un acantilado y murieron. Y por tanto, de aquí también sacamos la conclusión de que un ser puede ser poseído por muchos demonios. En el caso del gadareno, legión se llama porque son muchos, pues si hay 2000 cerdos, pues como hubiese uno por cerdo, son 2000 demonios en una persona. En el caso de María Magdalena, Marcos capítulo 16, versículo 9, nos dice que son 7 demonios los que tenía, los que fue echado de ella. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Correcto, 7 demonios de María. En el caso de María 7, otro 1, otro quizás 2000. Tremendo. Ahora, están sometidos al poder de Jesús. Necesitan de su permiso. Es tremendo, ¿eh? Yo no entiendo. Hay cosas que me sobrepasan un poco. La gente ve cómo Jesús resucita a un muerto. Pero la gente ve cómo Jesús tiene sometido a poderes infernales, poderes malignos tremendamente incontrolables por ninguna de las maneras posibles. Marcos 5, versículos 10 y 13. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión me llamo. Y le rogaba mucho que no nos enviase fuera de aquella región. Allí estaban muy a gustitos haciendo su maléfica labor. Y el versículo 13 dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo ellos, los espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó. Así que necesitan del permiso del Señor para actuar, y si no, no podían haberlo hecho. Ahora, conocen perfectamente, punto 10, conocen perfectamente al Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 23 al 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué bien, ¿cómo lo conocen? Y allí todos los eruditos de las Escrituras
que sabían que el Mesías tenía que presentarse como se presentó y nadie se daba cuenta y nadie lo sabía. Y los espíritus inmundos dicen, tú eres el santo de Dios. Y el versículo 34, más adelante, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. A los demonios le decía, calladito, vete sin decir nada, porque le conocían. Y el Señor no tenía en ese momento interés de ser revelado. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No consiste en creer en Dios, de saber que existe. Los demonios saben perfectamente, y mejor que tú, que Dios existe. Y tiemblan. Y quizás tú no tiemblas delante de Dios. Pero tanto Jesús como el apóstol Pablo, cuando han tenido espíritus inmundos, demonios, que les han seguido diciendo, tú eres Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Santo de Dios. O a Pablo le decían, tú eres hijo, tú eres siervo de Dios, tú eres Pablo, ya te conozco y sí, eres siervo del Dios Altísimo. Eso no gustó ni a Pablo ni a Jesús. Esa proclamación no es recibida con agrado ni por parte del Señor ni de los apóstoles, porque no es una confesión de fe para honra, sino una forma de proclamar la inevitable realidad de algo que es evidente, que es su ser, y que no es propia del momento ni de los planes de Dios. Por tanto, son frustrados esas proclamas, ¿vale? Y lo vemos en citas como Marcos 1:25, que lo hemos visto antes, en Lucas capítulo 4, por ejemplo, Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Después, Mateo 8, 28 al 29. Mateo 8. ...28 al 29... Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, por tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Como saben que tienen su tiempo en el que serán condenados por toda la eternidad. Estaba haciendo lejos de ellos un hato de mucho cerdo, y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir allí. Y él les dejó. Así que los conocen bien. El Señor frustra sus pretensiones. Marcos 3, 11 al 12. Si los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Veis? Nada, de eso nada, te callas. Tú no eres quien para decir, ni es el momento para decir esto. Y en el caso de los apóstoles, Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Hechos 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No, el espíritu inmundo no es quien para proclamar el Evangelio ni el nombre de Jesucristo. Y lo dejamos aquí para acabar la semana que viene. Queda muy poquito, lo acabamos la semana que viene y entramos en el tema de Satanás.